Presenta Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. Hay cosas que efectivamente tienen que ocurrir inevitablemente en los próximos meses y particularmente en los próximos años porque son de largo alcance. Una de ellas se va a comprender, revisar lo que se denomina como nuestro pacto social y no hacer algo probablemente porque lo hemos decidido hacer los chilenos, sino que porque va a ocurrir primero en muchos otros países y va a ser inevitable. Cuando se generan situaciones de extrema necesidad que comprometen aquello que nosotros considerábamos como dado. Por ejemplo, cuando se acaba el agua. Por ejemplo, cuando hay una situación de estrechez económica fruto de tomas de decisiones de distintos tipos de gobierno que redundan en ajustar el cinturón siempre a los más débiles. Inevitablemente hay una reacción, y esa reacción puede ser de múltiples tipos. Puede haber una reacción de manifestación ciudadana, como se está viendo hoy día en Ecuador, por ejemplo, como se está viendo en montones de otros países. Puede haber una reacción incluso bélica, como estamos viendo en interminables guerras y frentes militares en el Medio Oriente. Acaba recién el presidente de Turquía, Erdogan, acaba de señalar que si es que, no le permiten a él hacer lo que quiere hacer en Siria, entonces va a generar una vía de salida de millones de refugiados que están en Turquía para que lleguen a la Unión Europea, una suerte de chantaje poblacional. Cuando hay presión sobre aquello que se consideraba era dado, normalmente las personas tienden a generar situaciones de extrema intensidad y sobre todo de mucha discusión pública, de mucha pelea pública, de mucha alteración de la seguridad pública. Si eso además está comprendido dentro de un fenómeno conocido como el cambio climático, el calentamiento global, la pérdida del agua, la duda sobre si es que las condiciones de vida van a estar estables dentro de los próximos años, la cosa se agrava. Tenemos una cantidad enorme de desafíos que hay que enfrentar desde la conducta de cada uno. Ya no se puede hacer lo que se hacía antes, creo yo, en el sentido de que uno se relajara y dijera, oye, no voy a votar porque mi voto vale cero o porque me da lata y por lo tanto dejo que sean otros los que tomen las decisiones que me van a afectar a mí. Que otros escojan a personas que a mí me cargan, pero como no tengo ninguna intención de aportar con mi voto en la próxima elección, van a salir elegidos las personas que yo detesto y que probablemente van a afectar mi vida, pero la comodidad de no acudir a las urnas es superior. Si eso lo llevamos a las cosas de las cuales dependemos, la situación se agrava considerablemente porque si es que hay algo que activa la irracionalidad, activa la pérdida de la reflexión, la pérdida del ánimo societal, es cuando uno disputa un bien precioso que se torna súbitamente muy escaso y hay muchos que quieren acudir a lo mismo. El cambio climático, por ahora, y quizás va a ser así por algún tiempo, tiene que ver con variables que podemos medir y que podemos ver. Podemos ver en documentales, podemos ver en cartas y gráficos que muestran las temperaturas a través del tiempo, que podemos ver en sentir un clima totalmente distinto al que se tenía para la época que se está pasando, que se puede ver sobre todo en la pérdida de agua en los ríos, en embalses.
Y uno sabe, usted, señor, señora, sabe, tal cual como yo, que si esto sigue tal cual como está pasando, en algún momento dado la crisis va a tocar la puerta de su casa, si es que no la está tocando ya. Siempre, cuando estas cosas ocurren, el primer toc toc en la puerta de la casa toca a las personas que tienen menos. Y las personas que tienen menos, cuando se generan condiciones que a mi modo de ver fueron extraordinariamente injustas, que a sabiendas se sabía que si es que se decretaba el voto voluntario, las personas que más iban a estar afectadas por aquello eran las personas que más necesitaba que hubiesen legisladores conscientes de la vulnerabilidad de esas personas y pudieran aplicar políticas públicas para ellos. El voto voluntario fue un ejercicio, a mi modo de ver, y lo digo con total responsabilidad, fue un ejercicio de quitarle poder a las personas más vulnerables, que son las que más necesitan tener gente que ellas coloquen en puestos de representación para atender sus necesidades. Sin esa posibilidad, quedándose fuera porque no creen que tengan algún valor en materia electoral, o porque siempre creen que le pasa lo mismo porque han visto su vida no alterarse a través de momentos de bonanza o momentos de zozobra. Cuando se establece un cambio en la forma y las obligaciones de los ciudadanos a votar, como por ejemplo estableciendo el voto voluntario, se sabe de antemano, porque así ha ocurrido en todos los países que ha pasado, se sabe de antemano que los primeros que no van a votar son las personas que sienten que las cosas no van a cambiar para ellos porque nunca ha sido así. Y esos son las que más necesitan que haya representantes que lo protejan y generen políticas públicas para ello. Cuando todo eso ocurre simultáneamente y se le agrega una presión ambiental gigantesca, está a veces casi pero perfectamente dispuesta a la tormenta perfecta. Muchas de las cosas que hoy día se están diciendo se dijeron hace 40, 50 años. Se dijo en el Club de Roma, se dijo en innumerables instancias multinacionales que tenían que ver con el clima y que incluso tenía que ver con las situaciones de refugiados hace muchísimo tiempo. Todo eso se dijo una y otra vez y nadie escuchó o escuchó muy poco porque las cosas no estaban todavía llegando a su vereda. Y cuando empiezan a llegar a la vereda, cuando empiezan a acercarse a la casa, en vez de haber una reacción de solidaridad, de cooperación, de veamos cómo podemos hacer algo conjuntamente para enfrentar esto, de salir a, más que nunca, materializar su voto sobre la base de las personas que queremos que estén en el Parlamento y no las que no queremos, la reacción en general, en el caso chileno, es pasiva y es encerrarse en sí mismo y clamar a la fatalidad eterna, que cada cierto tiempo, desde el fútbol hasta la política, sacude especialmente a Chile. Creo que es importante en los momentos que estamos viviendo que se empiece a hacer conciencia y se empiece a hacer una pedagogía didáctica en términos cívicos de que la persona o el ente que va a sacar, que tiene la posibilidad de sacarnos de esta situación atrofiada en materia ciudadana es justamente el ciudadano de a pie. Es la persona que consume, es la persona que compra, es la persona que hace que se maneje todo el sistema, todo el modelo que a veces se critica. A veces lo hará conversando, dialogando en las oficinas a través de organizaciones propias, a veces lo hará manifestándose en la calle, a veces tendrá que hacerlo incluso decidiendo dónde coloca su dinero, dónde va y compra aquello que tiene más de una posibilidad de adquisición.
Pero lo que parece impensable es que cuando se nos viene encima una tremenda situación desafiante como la que estamos viviendo en términos ambientales y en términos sociopolíticos, uno se recluya en que no tiene nada que hacer, critique por las redes sociales a todos los parlamentarios que no votan como a uno le gusta y mantenga la disposición de no ir a votar ni a emitir su pronunciamiento que corresponda en las próximas elecciones. Si hay algo que han demostrado las acciones políticas y cívicas en los últimos tiempos, es que quienes diseñaron, quienes pensaron la lógica del voto voluntario, por muy bien pensado que eso estuviera, finalmente consiguieron un triunfo extraordinario, fantástico, para la atomización de quienes toman decisiones, para la absoluta jerarquización de arriba a abajo de quiénes son los que mandan y quiénes son los que simplemente padecen las decisiones de los que mandan. Creo que hay que retomar una y otra vez, y lo estoy diciendo hace rato, hay que retomar el poder de votar, el poder de dar opinión, el poder de, si es que no te gusta tal o cual parlamentario porque no te gusta cómo votó y ya lo conoces, bueno, y está en tu distrito, puedes hacer algo al respecto. No corresponde solamente llorar a través de Twitter y después mantenerte en tu casa creyendo que nada va a cambiar si es que tú te restas. Todo lo contrario. El mayor temor que tiene siempre la política injusta es a que la gente acuda masivamente a expresar opinión. Cada vez que eso ha pasado en grandes números, las cosas han sido mucho, pero mucho mejor que cuando las personas acuden en números menesterosos y finalmente quienes no tenían ni una posibilidad de ganar, porque pueden congregar más gente, son las que terminan tomando las decisiones y terminan con la gente llorando, criticando y padeciéndose por las redes sociales sin haber hecho el mínimo gesto de acudir a votar con su voto. Tenemos elecciones todo el próximo año, elecciones de alcaldes y elecciones de gobernadores regionales. Tenemos elecciones presidenciales y parlamentarias al año siguiente. Hay desafíos tremendamente importantes y creo que hay que pasar de la queja a la acción, y la acción más cívica, más importante, más clave en una votación ocurre con una molestia que se le pide a la ciudadanía una vez cada 4 años. Vote. Y vote con el conocimiento, con la mínima reacción que se tiene cuando alguien siente que no están representándolo bien. Vote por quien quiera que lo represente, y si es que tiene que modificar todo el arco parlamentario, todo el arco presidencial con la mayoría de sus votos, de eso se trata la democracia, y esa es una cosa que solamente la puede hacer el ciudadano, no la puede hacer la autoridad. Soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave.